Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Este video merece una introducción, merece una presentación porque es un video diferente. Tiene una particularidad y no es para nada un video para entretenerte o para que pases el tiempo. Es un video que pretende empezar a documentarnos, me incluyo, porque estas son mis investigaciones. Porque para quienes no lo sepan, y aprovecho para anunciarles que ya estoy escribiendo mi primer libro y pues eso es algo que para mí es muy especial. De manera que espero que no sea el único, será el primero de una serie. Ya después les hablaré y les contaré al respecto. Así que si eres una persona interesada en conocer la historia, tratando de quitar de la mayor manera filtros ideológicos o religiosos teológicos de cualquier tipo. Entonces, para quienes no lo sepan, mi metodología en mis videos, o mejor en el canal, es hacer siempre una primera aproximación a un tema. ¿A qué me refiero con eso? Yo presento por primera vez este tema, pero no quiere decir que me voy a tener en esto porque soy consciente de que necesitaría muchos videos para hacerlo. Entonces, cuando yo veo que hay interés, continúo a desglosar el tema, a desarrollarlo, a profundizar. Pero si yo veo que no hay interés, que no suscita, no despierta interés, entonces yo voy continuando adelante, independiente a que yo sí continúo investigando, porque yo siempre estoy leyendo y estoy siempre en mis búsquedas. De manera que empiezo a compartir con ustedes. Este es un tema muy delicado que hay que tratarlo con el mayor respeto, responsabilidad y me puede acarrear problemas, lo sé, porque entiendo que las personas que intentan abrir esto es como una caja de Pandora, es un real apocalipsis porque es quitarle la tapa a un argumento que es prácticamente sagrado y se trata siempre desde el punto de vista del homenaje. Así que, miren, yo pienso que la historia definitivamente no se debe sacralizar, porque cualquier evento histórico debería poder ser revisado. Eso es lo que yo pienso. Y debería poder ser reevaluado, contextualizado, siempre que se base, obviamente, en fuentes, método y honestidad intelectual. De hecho, ese es el corazón mismo del trabajo historiográfico. Revisar implica reanalizar documentos, cruzar testimonios, cuestionar fuentes, revisar cifras. Y esto es válido y muy necesario. Sin duda, en toda guerra hay uso de propaganda. Eso ya lo sabemos. Y lo que yo les propongo es estudiar sin miedo, pero con método. Cuestionar sin caer en conspiracionismo. Buscar la verdad sin favoritismos y y también sin odios. Porque yo aquí les he aclarado varias veces que yo no tomo nunca una posición a favor de. Entonces a veces me gano la rabia de unos y luego me gano la rabia de otros. A mí me han atacado porque piensan que yo he defendido a Israel y en otras ocasiones me han atacado porque piensan que lo estoy denigrando solo porque soy anti lo que ya sabemos. Sí, ya he recibido llamados de atención, por decirlo de una manera gentil, de personas que curiosamente son opuestas. Entonces yo digo, parece que a veces creen que estoy de un lado y otros creen que estoy del otro lado. Entonces, es importante comprender todos los lados de una historia, incluso los más incómodos. Y eso no es fácil porque muchas veces estamos envueltos de alguna manera. Tenemos más empatía hacia una cultura u otra. Nos sentimos más identificados tal vez con un pensamiento que con otro. Y eso es normal, somos seres humanos. Pero cuando vamos a revisar la historia, no podemos tener ni empatías ni antipatías. Tenemos que ser lo más imparcial posibles.
Una gran parte de la documentación inicial y testimonios sobre el Holocausto provienen de los países vencedores o directamente afectados por la agrupación alemana. Esto también me lo han dicho muchas personas y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Por ejemplo, nos llegan los informes de Polonia, la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que eran precisamente los países aliados opuestos a Alemania. Así que esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Existen realmente estudios, revisiones o posturas críticas provenientes de países neutrales o que no fueron al menos enemigos directos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? La respuesta corta es sí, pero digamos en poquísima medida. Algunos historiadores y organismos en países neutrales han analizado la Shoah, pero con una perspectiva, sí, más despegada del conflicto, más sin embargo, con matices. ¿A qué me refiero con matices? Por ejemplo, académicos suizos, que se supone que es un territorio neutral, ¿no? Y lo es, pero han revisado ciertos aspectos logísticos del Holocausto, especialmente a qué en torno al financiamiento nazi, porque es que Suiza, sus intereses son esos, ellos cuidan sus intereses de quienes abren las cuentas bancarias y quienes pasan por ahí sus dineros, entonces pues a ellos tampoco les conviene pelear con unos o con otros. Y ellos estudiaron entonces ese aspecto, el financiamiento nazi, que es un aspecto importante, claro que sí, y el rol de los bancos suizos también. Sin embargo, no ha liderado realmente revisiones del exterminio en sí. Ellos en eso no se metieron y bueno, está muy bien, pero se necesitaba esa revisión. Instituciones como la Universidad de Ginebra han participado en estudios de archivos, pero con base en fuentes aliadas. Entonces, miren, esto cuenta, claro que cuenta, porque todo llega por las fuentes de los aliados. Algunos académicos suecos han estudiado el Holocausto desde una perspectiva más bien jurídica o filosófica. Por ejemplo, han abordado el problema del mal, del bien y del mal. Te lo explico mejor. En las últimas décadas, muchos historiadores y sociólogos, especialmente de países europeos, han centrado sus investigaciones no tanto en comprobar lo que pasó, sino en analizar cómo se recuerda, se enseña o se usa políticamente el holocausto. Entonces se han interesado es en esto. Es decir, ellos estudian cómo los países están recordando o conmemorando la Shoah, qué museos, monumentos, ceremonias se han constituido desde ese entonces y se han construido, cómo se transmite la Shoah en la educación, cómo la memoria colectiva puede usarse como forma de identidad o incluso de poder político, o por qué algunos crímenes como los de Stalin o el colonialismo no tienen el mismo nivel de conmemoración que la Shoah. Y esto no podemos negarlo. Nadie puede negar que la Shoah es como un patrimonio histórico del mundo. Es algo, yo creo que en cualquier lugar del mundo lo conocen, lo saben. Además que estos lugares del horror se han convertido en constantes recordatorios. Muchos jóvenes van a visitarlo y las universidades están constantemente recordándolo. Se realizan muestras artísticas sobre esto, fotografías, cine. O sea, yo diría que es todo un aparato de la memoria, es una maquinaria impresionante lo que se ha construido. Ojo, no estoy criticando, no estoy dando mi punto de vista personal por ahora de esto, pero es interesante notarlo y lo tienen que saber, lo tenemos que saber todos, porque con otros genocidios que se han cometido, por ejemplo, el genocidio armenio por parte de los turcos,
de eso no hay, o sea, toda esta difusión, no hay ese recordatorio constante. Y muchos otros en nuestra historia se han cometido exterminios de pueblos, de poblaciones humanas, de lugares y de personas. En este momento se está llevando a cabo también exterminios, se están llevando a cabo guerras, pero créanme que no van a tener este protagonismo, no lo van a tener. En cambio, esto sí, esto es muy, muy importante. Claramente, tiene unas características que lo hace único, pero estas características son realmente todas em, tal cual como sucedieron estos sucesos o fueron exagerados. Esto hay que mirarlo y mirarlo sin ningún filtro. Por ejemplo, en Francia, Alemania o Suecia hay cátedras y centros dedicados a la memoria del Holocausto, que exponen discursos, películas y actos conmemorativos más que revisar documentos históricos en sí. También hay estudios sobre el negacionismo. Interesante. Estos estudios no niegan el Holocausto, sino que analizan a quienes lo niegan. Entonces, miren, las personas que niegan, que son los llamados negacionistas, estas personas son materia de estudio porque ellos lo ven como un problema antropológico, a nivel antropológico. Entonces, los estudian desde sus argumentos, sus motivaciones y sus redes, o sea, las redes que se han formado en torno al negacionismo. Por ejemplo, estudian qué dicen los negacionistas, qué estrategias usan para sembrar duda y cómo se relacionan con ideologías racistas o antisemitas. Entonces, esto está identificado casi como un grupo, yo diría, terrorista, como cuando se estudia un grupo terrorista, pero de la historia. Están negando un hecho que es sagrado. Pero le repito, la historia no debería sacralizarse y ya veremos poco a poco por qué lo digo, porque este sí es una opinión mía personal. Esto no lo van a encontrar en un manifiesto, creo, pero es mi pensamiento personal. La historia no debería ser sacralizada o sagrada. No debe convertirse en un dogma. Todo se debe poder poner bajo escrutinio. Así se trate de esto también, que yo sé que es un hecho que fue, o sea, ¿cómo no va a estar el mundo traumatizado si constantemente vemos estas películas? Pero ya vamos a ver el punto de vista también de por qué lo hacen y cuáles son sus motivaciones. Yo aquí no los voy a poner a quienes hacen esta difusión como bajo, digamos, bajo mi juicio. Espero que me entiendan. También estudian cómo responderles desde lo legal, educativo o filosófico a los negacionistas. Este enfoque es muy común en universidades europeas hoy en día. Aquí está el punto clave. Estos estudios no revisan los hechos históricos básicos como, por ejemplo, ¿cuántas personas murieron aproximadamente? ¿Por qué aproximadamente? Porque es imposible tener datos exactos. Ya no es posible. También, si hubo cámaras de gas, esto no se está revisando en esos estudios universitarios. Ellos lo que estudian es el negacionismo y cómo atacarlo, cómo detenerlo. También tampoco estudian si hubo un plan de exterminio o no. ¿Cuáles eran los métodos de quitarle la vida a estas personas? Entonces, esto no lo están estudiando ellos. Entonces, ¿quién debería hacerlo? Bueno, vamos a ver. Pero dan por sentado que todo es cierto y no se atreven a, digamos, a ponerlo en duda, porque lo consideran probado con creces. Entonces tienen sus motivos, sus razones, y ya vamos a ver también esas razones. Entonces, así ellos no reabren el archivo histórico, sino que protegen la memoria de lo que ya se ha aceptado como una verdad.
¿Qué implicación tiene esto? Independiente que sea verdad o no todo, ¿m? ¿Qué implicación tiene este no revisar esta memoria y los sucesos en sí? Bueno, primero que todo hay una especie de sacralización del relato que ya no se está sometiendo de una manera normal a revisión, porque eso ya no se puede ni siquiera sugerir. Las nuevas generaciones de investigadores estudian la Shoah como fenómeno cultural, político y moral, no como hecho aún sujeto a análisis histórico, forense o documental. Eso ya absolutamente no. Esto genera una zona de intocabilidad que impide que ciertas dudas o matices entren al debate sin ser automáticamente tachados de negacionismo. Así que esto no está bien. Negacionismo no es, a ver, si una persona considera que estos hechos no sucedieron, debe tener el derecho de dar de mostrar sus estudios y mostrar sus evidencias. Y si no son válidas, pues queda ahí. Pero ¿por qué debe tener que ser perseguido y arrestado? ¿Por qué debe ser ilegal poner en duda un hecho? ¿Por qué solo con ese pueblo, por qué solo ellos, pues pueblo por llamarlo de alguna manera, ese grupo de personas? Esto es intrigante y esto nos lleva a pensar también que hay algo que no cuadra. Entonces, vamos entonces ahora con los documentos técnicos y pruebas físicas que han sido revisados, estudiados o redescubiertos en las últimas décadas, muchos después de la guerra, del conflicto, tanto por investigadores tradicionales como por críticos o escépticos. Por ejemplo, están los documentos oficiales del Tercer Reich. Estos son órdenes, informes, telegramas, actas de reuniones que han sido hallados tanto por los aliados como por los historiadores posteriores. La mayoría fue descubierta en Alemania, Polonia y la Unión Soviética. Uno de estos documentos es el Protocolo de Wannsee del 20 de enero de 1942, famosísimo. Hemos visto películas buenísimas. Yo, por ejemplo, ayer vi una película que me encantó. Es de 1984 y se titula La Conferencia de Wannsee, realizada por la televisión alemana de Paul Mommertz. Es el director, es un alemán, es magnífica y está hablada en alemán, entonces transmite mucho, pero es una película. Miren, así parezca muy realista y digan que el mesero dijo esto, que la secretaria dijo lo otro, siempre ahí, digamos que debemos tomarlo con pinzas, todo eso, a menos que fuera una grabación, pero en esa época no había celulares, no había videocámaras, entonces nunca sabremos qué exactamente se dijo ahí, pero tenemos los informes escritos. Entonces, allí se reunieron altos funcionarios nazis que discuten la solución final al problema judío. Es el acta de una reunión celebrada el 20 de enero de 1942 en la villa de Wannsee, en las afueras de Berlín. Fue convocada por Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich y uno de los principales arquitectos de la llamada solución final. Entonces lo que tenemos es ese informe escrito, pero no sabemos todo lo que se comentó allí, no sabemos quién sabe qué otras cosas. Allí asistieron 15 altos funcionarios nacionalsocialistas, incluidos representantes de varios ministerios, por ejemplo, Ministerio de Justicia, del Interior y Asuntos Exteriores. Oficina del Plan Cuatrienal y la SS, o sea que estaban pues los peces gordos. El documento incluye una lista con el número estimado de judíos por país, totalizando 11 millones, incluyendo países neutros como Suiza, España, Suecia, Turquía e incluso Inglaterra. En este documento hay un lenguaje que ha sido calificado por los críticos como ambiguo,
criptado. Por ejemplo, hay términos como evacuación hacia el este, solución final al problema judío, tratamiento apropiado y trabajo mediante el cual muchos perecerán por causas naturales. El texto no contiene términos ni de tipo exterminio o quitarle la vida a alguien, no quiero decir el término, que ya esto ya me está causando seguramente algún problemilla, pero bueno. Ahora veamos la fase final del proceso. Allí se cita textualmente, abro comillas, los judíos aptos para el trabajo serán separados por sexos y enviados en grandes columnas al trabajo en carretera, durante el cual muchos sin duda sucumbirán por causas naturales. Los que queden deben ser tratados en consecuencia. Esto ha sido interpretado como una referencia velada a su, pues digamos, a la eliminación física de estas personas una vez concluida su utilidad como mano de obra. Entonces aquí, pues, lo que podemos ver, si no están usando la palabra, los vamos a, pero están diciendo, bueno, seguramente con esos trabajos tan duros en invierno, muchos van a perder la vida. Ellos sí querían eliminarlos. Ahora, recordemos que hubo dos tipos de campos. Había uno que era el de concentración, que era de trabajos forzados, y el otro campo sí era de exterminio, que era focalizado para ese trabajo. Y en el de los trabajos forzosos, pues tenían gente que iba de hecho a las fábricas a trabajar y podían trabajar junto a otros empleados que no eran presos y lo único que se les pedía era que no hablaran con ellos. Pero había gente armada que te apuntaba, estabas débil, te alimentaban mal, había frío, entonces todo eso te hacía perder, digamos, el deseo de escapar. Muchos estaban en zonas urbanas, entonces por eso hay dudas de que por qué los alemanes dijeron que no sabían. Yo pienso que unos no lo sabían porque vivían su vida por allá o no querían saber, y algunos otros sí estaban cercanos a esos campos y se tenían que dar cuenta que se estaban concentrando allí personas de un cierto tipo, tenían trajes de prisioneros. Entonces, seguramente ya lo sabían. Otra cosa es que ellos podían recibir correspondencia en los campos de concentramiento o de concentración, porque allí, por ejemplo, les llegaban paqueticos y a veces les mandaban comida, y ellos podían mandar cartas también. Eso se podía hacer. Ahora vamos a dar una mirada a uno de los aspectos más polémicos y discutidos que han dividido a los historiadores porque no están de acuerdo. ¿Qué se analizó químicamente? Estamos hablando pues de esas habitaciones terroríficas donde se supone, digo se supone porque hay personas que dicen que se gaseaban las personas. Se analizaron restos de paredes, suelos y escombros en los sitios de las supuestas cámaras de gas en Auschwitz I y II, Birkenau, para buscar residuos de ciclón B, que es un pesticida a base de cianuro ácido prúsico, que se habría usado para quitarle la vida a millones de personas, según el informe que resulta en esta reunión famosa. Este es un pesticida comercial usado antes y durante el conflicto para la desinfección de la ropa, las barracas y los edificios. Se libera en forma de gas cianuro al contacto con el aire. Fue también el método principal atribuido a las cámaras de gas en Auschwitz. Estos son los resultados de los estudios principales. Ojo, tenemos el famoso informe Leuchter o Leuchter de 1988 en Estados Unidos. El autor era Fred Leuchter, ingeniero no certificado en química. Tomó muestras de los muros de las ruinas de las cámaras de gas.
¿Qué resultado dio? Muy poco o ningún residuo de cianuro detectable en los supuestos lugares de exterminio. Entonces la conclusión de Leuchter fue que no pudieron haber funcionado estos lugares como cámaras de gas homicidas. Miren, este informe fue usado como prueba de defensa en el juicio del negacionista Ernst Zundel en Canadá, pero tuvo críticas. ¿Cuáles son? Leuchter no era químico ni arqueólogo y sus métodos fueron rudimentarios. Tomó muestras de ruinas expuestas a la intemperie durante décadas, lo cual había afectado la concentración química. Tampoco distinguió entre superficies tratadas con el ciclón para desinfección, porque había lugares donde trataban este químico, pero para desinfectar. Allí sí halló residuos. En cambio, en las supuestas cámaras de exterminio, donde halló menos, pues ahí halló menos concentración, pero no distinguió. Estas dos no las comparó. Entonces aquí pues ya hay una falencia. Pero luego tenemos el informe Rudolph del 1993 en Alemania. El autor Germán Rudolph, químico alemán con estudios en el Instituto Max Planck, tomó más muestras y repitió el estudio de Leuchter con técnicas más rigurosas. También encontró bajas concentraciones de cianuro, igual que Leuchter, en esas cámaras de gas atribuidas al exterminio. La conclusión de Rudolph fue que los restos químicos no concuerdan con un uso intensivo y sistemático para asesinatos masivos. Él también tuvo críticas. ¿Cuáles fueron? Que ignoró la diferencia entre exposición prolongada, como en desinfección de ropa, y exposición breve pero letal, como en el caso del exterminio masivo. Entonces le dijeron, mire, pero es que cuando están haciendo la desinfección de la ropa, obviamente ese lugar está muy expuesto, es muy intenso y prolongada la exposición, entonces tiene que haber más residuo. Pero en una exposición breve, pero en una cantidad letal, pues usted ya no encuentra casi residuos, pero sí se usó letalmente. Esa es la crítica. La publicación de este Rudolf fue considerada apología del nazismo en Alemania y él fue procesado y encarcelado, algo que me parece totalmente injusto y negativo y mal. ¿Por qué? El informe fue rechazado por tribunales y comunidades científicas, pero es que él o sea, él lo hizo científicamente, era un informe científico. Rudolf llegó a la conclusión de que la historia, tal como se ha contado, es imposible. De acuerdo a sus conclusiones, ni siquiera en Auschwitz se pudo usar el suficiente gas Ciclón B como para provocar la masacre que pretendidamente sucedió allí. En ese aspecto hay algo que no se puede negar del informe de Rudolph. Su metodología es correcta y su análisis de la información relacionada con la química de Auschwitz es adecuada. Nunca se ha negado que en ese tipo de asuntos, el de Rudolph ha sido el trabajo científico más serio y correctamente llevado a cabo. ¿Saben quién dijo esto? No lo estoy diciendo yo. Estoy realmente citando de un blog de un judío. Entonces, este judío está diciendo en su blog que Rudolph sí usó una metodología correcta y su análisis fue adecuado y dijo que estaba bien hecho el examen, que era científico y serio. Entonces, este judío, ¿por qué no se pregunta por qué lo llevaron a la cárcel? Porque este Rudolf lo que estaba tratando era de verificar y él llegó a esa conclusión como científico. Así estuviera equivocado, ¿por qué no puede expresarlo? Porque él está dando él está dando entrevistas, está escribiendo libros. Entonces, ¿por qué lo meten a la cárcel? No hay libertad de expresión cuando se habla de este tema. No.
Es imposible. Pero miren que este judío lo está admitiendo. Y ahora continúo a leerles lo que dice este blog de este señor judío. El artículo dice algo que es cierto también. Dice, abro comillas, este estudio de Rudolf se limita a un aspecto de los hechos, no es global. En eso el redactor del artículo tiene razón, porque él dice, está mal simplificar toda la historia a partir de este examen. Pues sí, es cierto, pero es que, a ver, no se pretende negar el holocausto con ese examen, pero sí una parte de la narrativa. Y me parece que es importante. ¿Saben por qué? Porque si se llegara a confirmar que se han manipulado cosas, datos y hechos, entonces sí vale la pena abrir como un caso de investigación para ver en qué más se ha mentido, qué más se ha exagerado. Yo diría que es un aspecto muy importante esto, ya que el exterminio en cámaras de gas ha sido uno de los emblemas más importantes de la Shoah, porque precisamente este elemento, y por eso lo defienden tanto, yo no estoy diciendo que sea mentira, ojo, o sea, todavía no lo sé con certeza, pero lo que me llama la atención es, pues, que no lo metan en discusión ni siquiera, no lo ponen en la mesa de discusión. Si no hubieran realizado lo de las cámaras de gas, entonces empieza un poco a tambalear la veracidad de esta historia y se hace necesario verlo todo para poder confirmar lo que se tiene nuevamente. No me parece un detalle sin importancia para nada que hayan sido menos personas, por ejemplo, que digamos, puede que suene mal, porque es que este rabino judío que escribió el blog, él dice, ¿y qué importa si fueron 5, 10 o 100.000 personas? Igual son personas y murieron de una manera horrible. Claro que sí, si lo vemos desde ese punto de vista, pero ojo, porque cuando ustedes defienden tanto la cifra de los 6 millones, entonces la cifra sí es importante. Pero cuando una persona dice, mira, es imposible que hayan sido tantas personas, no es importante, y ahí sí dices, no, no importa que hayan sido 10 o 10.000, pero lo hicieron. Entonces debemos ser coherentes con la verdad y debemos también desde el lado de si nosotros fuimos víctimas, con mayor razón estamos interesadas en que se confirme todo. Entonces, ¿por qué nos enojamos si alguien lo pone en duda? Decimos, mira, investiga, saca tu libro y ¿qué importa? Yo sé que eso sucedió, yo sé lo que viví, pero las mismas víctimas no saben todo lo que sucedió. Ellos pueden contar su parte de su experiencia. Así como esta persona digamos que descubrió, por decirlo de alguna manera, hizo su examen, su investigación, descubrió que ese método no podía haber sido válido para realizar un exterminio masivo tan grande y él cree haber encontrado las pruebas a partir de un examen químico, científico, pues tampoco se puede usar eso para negar todo el holocausto, porque él podría descubrir que no se usaron eso, pero sucedieron otras cosas. Y ahí sí yo digo, como dice el rabino, es que si murieron 1.000 personas, de todas maneras es importante. O sea, no hay que exagerar los números para que sea importante, pero no está bien. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. No está bien, no está bien exagerar, no está bien decir cosas que no son exactas. Eso no está bien, porque sobre esa base se sacaron leyes. Sobre eso, sobre esta narración, narrativa que se construyó así, con verdades y mentiras, exageraciones y menos, por lo que me parece percibir a mí por ahora, pues se juzgaron unas personas y se hicieron nuevas leyes y eso ha estructurado también la base de muchas cosas que todavía rigen hoy día. Y eso también
lo están implantando en la mente de los jóvenes que van a las universidades. Entonces sería justo que se revisara, ¿no creen? En un juicio, cuando un testigo se contradice o cambia una cifra o dice una cosa y luego la otra, pierde credibilidad. Así que yo creo que sí es importante que haya precisión y que se pueda comprobar todo. Eso no debería ofender a las víctimas ni se deberían sentir revictimizadas. Al contrario, es bueno que ellos puedan saber que la gente está interesada en saber la verdad. La conclusión del estudio de Rudolph declara lo siguiente. Él dice, abro comillas, mientras estuvo en operación, no hubo hoyos en el techo de las supuestas cámaras de gas del crematorio 2 en Birkenau, que se supone fue la cámara de gas más frecuentemente utilizada. Y es muy probable que no hubiera hoyos en el gemelo crematorio 3. Sin hoyos no pudo haber gaseos de acuerdo al escenario descrito por los testigos presenciales. Sin esos gaseos no hay testigos presenciales de confianza y sin ellos no hay evidencia del holocausto. Entonces él sí da una conclusión contundente. Él sí es de la opinión de que no hubo. Entonces, por eso, después, él fue separado de su familia en los Estados Unidos y deportado a Alemania. Eso sucedió en el 2005, bajo cargos de crimen de pensamiento. Crimen de pensamiento. Bueno, no quiero decir nada, lo dejo a ustedes el pensamiento. Por haber publicado un estudio químico que desacredita científicamente los testimonios de supuestos testigos del Holocausto. Voy a contarles un poquito sobre este señor, porque es bueno saber quién era este Rudolf. En 1983, él comenzó sus estudios de química en la Universidad de Bonn, finalizando la carrera con un promedio de calificaciones de grado 1, el más alto. Al acabar sus estudios, cumplió con un año de servicio militar y posteriormente, y en base a sus excelentes calificaciones, recibe una beca del gobierno para instrucción especial en el mundialmente famoso Instituto Max Planck. ¡Qué honor! O sea, era un gran estudioso, era muy aplicado. En Stuttgart, sus tesis estaban listas para su publicación en 1993, pero la Universidad de Stuttgart le denegó una cita para su examen final de doctorado. Adivinen por qué. Ya que había una investigación criminal en curso en su contra por haber publicado los resultados de sus investigaciones sobre la cuestión de Auschwitz. Esto es terrible, porque nos volvemos criminales de pensamiento. Terrible. Estamos viviendo una época realmente estamos viviendo una época bastante fuerte desde ese entonces. Esto está muy, muy mal. A esta investigación él la llamó como el informe Rudolph y es un estudio químico que se trata sobre la formación y detección de compuestos cianhídricos en las supuestas cámaras de gas de Auschwitz. Voy a comprar el libro, lo voy a leer, voy a examinarlo. Y la conclusión de Rudolph fue que nunca tuvieron lugar asesinatos con hidrógeno cianhídrico gas ciclón B en los campos de trabajo alemanes del complejo de Auschwitz. De esta manera nunca recibió su doctorado, porque las universidades alemanas niegan o retiran un título académico a cualquier persona que, según ellos, no reúna la necesaria dignidad académica. Bueno, este informe es del Instituto Janssen, Cracovia, Polonia. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría escucharlos, sus opiniones. Voy a contarles algo. En Estados Unidos, hace unos meses, cuando estaba Biden, el querido señor Biden, hubo una experiencia que pude ver en un video de una muchacha que contaba en un canal norteamericano que cuando entró a la universidad, ella es blanca y de cabello rubio. Cuando entró en el aula, estaban todos ahí, el profesor la llama
La hace poner en pie y le dice, señorita tal, usted debe disculparse ante sus compañeros de descendencia africana o afrodescendientes por una culpa ancestral, por una deuda, una culpa ancestral. Y ella dijo, pero ¿yo qué hice? ¿Por qué? O sea, ni siquiera mis parientes han hecho nada en contra de estas personas. Él dijo, si usted no hace esto, entonces tiene que salir del aula y no la vamos a aceptar en clase. ¿Qué creen que hizo ella? Ella quería seguir en la universidad, pero el caso es que nos impactó muchísimo porque yo decía, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Nosotros hemos pasado por épocas en que las mujeres eran maltratadas, no podían ir a las universidades, en que las personas afrodescendientes no podían entrar a las universidades, los dejaban en pie en los buses. Pero ahora que estamos viendo, ahora no es que estemos bien, no es que el mundo haya mejorado, porque aunque hemos superado eso, porque hoy día cualquier joven afrodescendiente, indígena, descendiente, de cualquier tipo, cualquier mujer puede acceder. Hemos tenido ya un presidente afrodescendiente en Colombia, o una vicepresidente afrodescendiente, todavía está. No digo mi opinión al respecto, pero ahí está. Y Kamala Harris, en fin, han pasado ya, digamos, ya hemos superado eso. No es verdad que no pueden acceder a puestos importantes y las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. No hay ninguna, pero estamos viviendo una época en la cual no estamos mejor y hemos empeorado en otras cosas. Ahora se nos habla de una deuda ancestral. Se nos habla de una culpa a las personas de raza blanca, los tratan como si fueran ¿cómo se dice?, suprematistas, solo por ser de raza blanca, a las personas con una posición económica privilegiada las tratan mal solo por eso. Por ejemplo, la vicepresidenta de mi país fue a pedir dinero a la ONU para abrir un fondo por una supuesta deuda ancestral. ¿Eso qué es? Entonces, miren, están sucediendo cosas que realmente son muy negativas. Y si es verdad que hubo un tiempo en el cual esas personas fueron maltratadas y todo, ya lo superamos, ya lo sabemos que eso no está bien, se lucha constantemente contra la ignorancia de ciertas personas que no superan ciertas cosas porque tienen problemas eh, de algún tipo y no aceptan quizás que haya personas distintas, en fin, pero no significa que se tenga que atacar a las personas de esas características o que se sientan víctimas las personas solo por ser de una cierta raza o de un cierto género. En fin, todo eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y este señor que hizo su estudio científico entonces fue puesto en la cárcel. Las cámaras de desinfección para ropa usaban Ciclón B de forma regular, prolongada y con ventilación mínima. Entonces, por eso hay mayor concentración allí. Las cámaras de exterminio funcionaban con dosis más altas, pero durante pocos minutos y luego eran ventiladas. Esto es lo que dice digamos, la oficialidad. Además, los cadáveres fueron retirados rápidamente para ser cremados después, lo que exigía que se ventilara. Entonces, ellos dicen que por eso no encontraron residuos tan concentrados en las cámaras homicidas y serían menores, pero suficientes para ser detectables si se busca bien. Esto todavía está por verse con más detalle. Como les digo, estamos haciendo una primera aproximación. Yo no doy todavía nada así por sentado. Hay que ir a los libros porque ya les digo, en internet, nada. Ustedes no saben cuántas veces me han censurado en mis búsquedas. Ha sido terrible esta búsqueda para esto. Y siempre los buscadores te dejan ver
lo oficial, lo que se debe ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprar libros porque es el único modo de acceder y no todos los libros los editores los quieren publicar porque miren lo que le pasó a este señor, pero afortunadamente hoy día muchos autores son autónomos, entonces con algo de suerte quizás pueda conseguirlo, aunque también es difícil. Veamos la opinión de los expertos forenses e historiadores. La mayoría de los estudiosos concluye que sí hay restos de cianuro en muros de las supuestas cámaras de gas. Las cantidades varían, pero eso no invalida que lo hayan usado para exterminio. También dicen que la estructura de las cámaras, sus puertas herméticas y testimonios coinciden con el uso descrito. En conclusión, para Rudolf, el cianuro se encontraba en concentraciones bajas y para los oficiales era simplemente detectable. Ya por el hecho de detectarlo, era válido para que sirviera como prueba, solo por haberlo detectado. Entonces yo diría que esto todavía aquí, hasta ahora lo que hemos visto, yo no lo dejaría cerrado porque no hemos visto todavía lo que dicen los llamados negacionistas. Y pues si ustedes quieren, yo puedo traer esa información, aunque pues no sé si me la vayan a permitir, pero podemos intentarlo para ver esas versiones. Hoy les hablé de las, digamos, las más aceptadas y eso que pues Rudolf no es aceptado para nada, pero me parece una fuente válida por ser un científico, era una persona, un químico especializado. Pero también ellos usaron, en las declaraciones se dice que usaron monóxido de carbono como método también de exterminio. En la fase, digamos, en la fase inicial hubo camiones modificados. En los primeros experimentos, antes de los campos fijos, los nazis se supone que usaron camiones herméticos llamados Gaswagen o gases camionetas y eran camionetas de mercancía cuyo, digamos, los tubos de escape estaban conectados al interior del compartimento. Las víctimas eran cargadas dentro y el motor permanecía encendido, emitiendo monóxido de carbono. Entonces, esto producía la asfixia de entre 15 y 30 minutos, dependiendo del número de personas y la temperatura también. Se usaron especialmente en Cherno, algunas regiones de Ucrania y Serbia, y como prueba antes de la construcción de Belzec. Ahora quisiera que habláramos de algunas cifras. Por ejemplo, se ha dicho que el peor de los campos de exterminio era Treblinka. Se llegó a decir que allí exterminaban 14.000 personas por día. Esa cifra se basa principalmente en testimonios de sobrevivientes y de algunos miembros de las SS como Franz Stangl, que era un comandante del campo. También aparece en documentos judiciales posteriores y algunos cálculos de historiadores como Yitzhak Arad o Raúl Hildelberg, que hablan de picos de exterminio entre 10.000 y 15.000 personas por día durante los meses de máxima operación, o sea, entre agosto y septiembre de 1942. Pero eso nos lleva a una pregunta. ¿Era técnicamente posible exterminar a 14.000 personas en un día en Treblinka? ¿Cómo se deshacían de los cuerpos? Bueno, a diferencia de Auschwitz, Treblinka no tenía crematorios industriales. Al principio, enterraban los cadáveres en fosas comunes enormes. Luego, por órdenes del alto mando, que fue la operación 1005, desenterraron los cuerpos y comenzaron a incinerarlos en piras al aire libre, sobre parrillas, usando los rieles del tren. Según el testimonio de Hankel Wirnik, que fue sobreviviente y carpintero en ese campo, él decía que en las parrillas cabían unos 2.000 cuerpos y ardían durante 5 a 6 horas. Pero ese proceso usaba grandes cantidades de madera y ocasionalmente petróleo o grasa humana como combustible secundario. No era suficiente ni rápido. ¿Qué capacidad tenían las cámaras de gas?
Treblinka contaba en su punto máximo con 13 cámaras de gas en 2 edificios. Según los testimonios, cada cámara podía albergar de 200 a 400 personas, estimando 13 cámaras y 4 ciclos al día. Hagamos de cuenta que eran más o menos 4 ciclos al día como mínimo. Serían entre 10.400 y 20.800 personas al día teóricamente. Pero esto, teóricamente, ignora el tiempo necesario para agrupar, desvestir a miles de personas, limpiar las cámaras, extraer los cuerpos, llevarlos a las fosas o parrillas, en condiciones reales, con retrasos, frío, resistencia, desorganización, porque pues no eran robots. Es poco probable que llegaran a esos extremos de eficiencia diaria. Durante el invierno de 1942 y 43, los caminos se congelaban y los trenes se retrasaban. Los cuerpos se congelaban, lo que dificultaba su apilamiento, transporte y cremación. Un cuerpo humano tarda entre 1 y 2 horas en incinerarse completamente. Tengamos en cuenta estos tiempos. Estamos viendo estos datos fríamente porque de esto se trata en este momento. El video es completamente informativo y para revisar estos datos. Incluso en los hornos modernos también se demoraban los cuerpos en arder. Las piras abiertas de Treblinka eran más lentas y dependían del viento, la temperatura, la humedad y combustible. Promedio más aceptado por algunos historiadores moderados, o sea, sin fanatismos ni, digamos, ni ideologías, es el de 5.000 personas, 5.000 cuerpos al día en días de máxima actividad, o sea, máximo 5.000 personas. La cifra de 14.000 al día parece un tope teórico basado en la capacidad de gasificación, pero no es realista operativamente de forma sostenida. Esto no se sostiene. Según la historia oficial, la Operación 1005, cuyo objetivo fue desenterrar y quemar los cuerpos enterrados en fosas masivas de los campos de exterminio. Se destruyeron las instalaciones, se niveló el terreno y se plantaron árboles para ocultar los sitios. Todo esto lo hicieron en el transcurso de 2 años. Los restos fueron quemados en piras abiertas usando rieles de tren como parrillas, como les decía. Se encontraron fragmentos óseos calcinados, estos son partes de la prueba, de las pruebas, dientes humanos, cenizas mezcladas con tierra. En excavaciones arqueológicas modernas, por ejemplo en el 2012 en Treblinka, se hallaron fosas de gran tamaño con capas de cenizas humanas y restos óseos fragmentados, pero sin cuerpos enteros. Hay que notar que el rabinato judío en Polonia prohíbe excavar más profundamente por respeto a las víctimas, lo cual ha limitado algunos estudios. Yo no estoy de acuerdo, pero se respeta. Por otra parte, en los campos de exterminio y trabajo forzado encontraron más cuerpos. Había crematorios industriales que operaron entre el 42 y el 44. Se hallaron restos óseos y decenas de toneladas de cenizas humanas. En 1945, los soviéticos encontraron a más de 7.000 prisioneros vivos abandonados. Pilas de cabello humano. Había 7 toneladas de cabello. Miles de zapatos, anteojos, utensilios, prótesis dentales. El testimonio de los Sonderkommando, que eran los prisioneros encargados de manejar los cadáveres, y documentos técnicos explican cómo se quemaban los cuerpos y qué restos quemaban. En Majdanek se hallaron cuerpos no quemados en fosas, más o menos unos 18.000, y montañas de ceniza. Aquí los nazis no lograron destruir el campo completamente, por lo que hay más evidencia física directa. Entonces, démosle una mirada a esto de los campos de concentración y de trabajo, porque, por ejemplo, en los campos de concentramiento de trabajo forzoso,
Esos, como les decía antes, no eran de exterminio sistemático, aunque allí murieron decenas o cientos de miles de personas. ¿Por qué? Por hambre, enfermedades, golpes y fusilamientos y trabajo forzado. O sea que eso no era un paseo, amigos, eso no era un lugar bonito y tranquilo, era realmente un lugar espantoso y se sufría. Era un lugar de sufrimiento. Aquí sí se hallaron cuerpos enteros. Como les decía ya, al final de la guerra encontraron los restos y estas famosas imágenes de Bergen-Belsen y Dachau de 1945 que los soldados británicos y estadounidenses grabaron con cámaras muestran miles de cuerpos sin enterrar, aunque no estaban relacionados con cámaras de gas. Entonces, están esos cuerpos que filmaron. La mayoría de las estimaciones de víctimas no se basa en el conteo de cuerpos, sino en qué, en registros ferroviarios y censos previos, por ejemplo, trenes documentados desde guetos a campos en ese recorrido, pérdidas demográficas judías también por país. Entonces ahí le han hecho un seguimiento para ver los números y testimonios de perpetradores y sobrevivientes. Han reunido todo eso. Las SS que confesaron detalles logísticos del exterminio, judíos que fueron seleccionados para trabajos o escaparon, y están los cálculos por número de trenes y capacidad de exterminio. Historiadores que estiman que en Auschwitz se podía asesinar hasta 6.000 personas por día en un punto máximo, o sea, el día en que más podían hacer exterminios, se llegaba hasta 6.000. Entonces lo que tenemos son muchos testimonios orales de las personas envueltas, tanto de parte de los victimarios como de las víctimas. Yo pienso que no se debe negar algo que sucedió, de lo cual tenemos pruebas que sucedió, pero no se debe prohibir que se pueda negar o que se pueda afirmar o que se pueda cuestionar. Y no se debe penalizar, porque entonces ahí estamos faltando a la libertad de expresión. Yo pienso que depende del uso que se le está dando a la información, porque una cosa es publicar un libro negando este hecho y instando a las personas a hacerle daño a esas personas o a tomar acciones negativas hacia esas personas. Eso definitivamente sí debe ser penalizado. Pero si yo soy un químico y voy a hacer exámenes de ese lugar para verificar, para ver si se exageró, para ver si se mintió, ¿por qué me tienen que meter a la cárcel si el resultado que me da no va de acuerdo con tu narrativa? Y eso es peor porque eso hace que las personas se hagan preguntas y empiezan a surgir dudas. La censura no tiene nada de positivo. Está bien el control de las cosas, la revisión de las cosas, porque si yo estoy desinformando realmente y estoy llevando, empujando a las personas a realizar actos de violencia o actos de vandalismo, claro que eso se tiene que mirar. Pero yo pienso que todo el mundo debería tener derecho a buscar y a tener acceso a la información. Pero ya sabemos que con esto de la Shoah y con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y si vamos a ver también otros hechos, otras guerras, otros sucesos, pues igual se ha manejado la información siempre por parte de las personas que tienen, que triunfan, que tienen la razón, que son los buenos y entonces estos son los malos. Hay ese manejo de la opinión pública, de la información para que las personas tomen una posición u otra. Y yo pienso que eso sí se debería observar y se debería ver las cosas con ojo crítico y poder tener la capacidad de entender de que se nos está manipulando, se nos está evitando que lleguemos a la información y eso no está bien, porque si todo eso sucedió tal como ellos lo dicen, entonces permitan que todo el mundo tenga acceso a las fuentes de información
pero no solo a los oficiales, sino también, por ejemplo, a los que están del otro lado, a los que perdieron la guerra o a los que ponen en duda las cosas. No sé, amigos, yo pienso que esto que vimos aquí en el video, pues fue un pequeño un inicio de realmente una investigación que pues es delicada y que a mí me podría acarrear problemas. Miren lo que le sucede a estas personas y más si eres alemán, peor. No puedes, yo pienso que ellos querrán evitar absolutamente el tema. Pero una cosa que me da mucho fastidio es la hipocresía, porque hay una gran hipocresía. Precisamente los países aliados, si nos vamos a poner a ver lo que han cometido, las faltas que han cometido contra otras naciones, los abusos que se han cometido hacia otras poblaciones por parte de ellos, los que dan el ejemplo, vamos a ver, y todos han hecho cosas terribles y se tapan entre ellos. Entonces, están castigando a quienes perdieron la guerra de una manera ejemplificante, ¿no? Como dando un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero ellos lo hacen por otro lado. Y en este momento estamos viendo exterminios en curso, estamos viendo en una región del mundo donde prácticamente se han, ya no hay ciudad, ya no hay casas y ahí también viven personas. De manera que no podemos tomar las banderas de un lado o del otro. Tenemos que tomar posición por las personas, por las víctimas, por las personas que sufren. Y las víctimas de eso que hicieron allí son muchas, no solamente los judíos. También grupos como los homosexuales fueron ingresados en esos campos de concentración, humillados, otras tipologías de religiones, otras etnias también del este de Europa, también los gitanos, por ejemplo, y pareciera que esas categorías fueran como menores, porque no hay ese impacto tan grande. Entonces uno se pregunta por qué con estas personas sí. Bueno, es algo de estudiar. Así como las universidades más importantes y prestigiosas estudian a los negacionistas como si fueran unas criaturas de laboratorio, veamos por qué esta gente realmente niega algo tan evidente, qué problema mental tendrán y cómo podemos responderles de una manera inteligente, filosófica, o sea, los analizan como ratones de laboratorio, pues también sería bueno analizar el por qué hay unas poblaciones intocables, unas poblaciones más importantes y de mayor relevancia que otras. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué personas ven a ciertas naciones como algo sagrado? ¿Qué es ese sagrado? ¿De qué viene? Entonces, bueno, es un tema interesante. Espero haberlo tratado simplemente con respeto, pero como les decía, esto no era un homenaje a nadie ni nada, porque generalmente este tema se trata siempre como pues para recordar y creo que eso ya se está haciendo bastante bien, ya hay personas que se encargan de la memoria y todo, pero yo quisiera es más bien ir como al fondo de lo que se ha dicho, que se ha dicho, que se sabe y que se está haciendo para ver si todo lo que se ha dicho es al 100% verdad. Yo no estoy diciendo que no haya sucedido, yo lo que pienso por ahora, porque puedo cambiar de opinión más adelante, mientras más avance en esto, en este tema, pero por ahora lo que pienso es que ha habido exageraciones, y si ha habido propaganda, ha habido manipulaciones, sí. Em, pero vamos a tratar de encontrar, pues, las personas que han hablado de un lado y del otro, para tener ambos lados de la moneda y luego podernos hacer un juicio crítico al respecto. Bien, amigos, ahora ustedes es su turno de que me digan qué opinan,
¿Ustedes qué piensan de todo esto? Yo pienso que aunque nosotros somos fronteros en cuestionar y no nos da miedo cuestionar las cosas, la historia y las narrativas, pero es bueno hacerlo siempre desde el respeto, porque aquí yo he visto comentarios en las redes del famoso holocuento, como lo llaman, y yo diría que si yo fuera un familiar o un nieto de una persona que me contó lo que sufrió en esa guerra desde ese lado, desde el lado de los judíos, pues eso me dolería mucho. Entonces yo pienso que el argumento se debe tratar, sí, con tranquilidad y no necesariamente con esa solemnidad de la memoria, pero sí con totalmente el respeto, porque aunque no pensemos que sean unos elegidos o que sean especiales, son personas como nosotros y merecen el respeto y la consideración, y más aún si un familiar de ellos ha sufrido algo así. Entonces yo pienso que el tema es de tratarlo con totalmente respeto, pero si encontramos algo que quizás pueda contradecir esa narrativa oficial, eso no es una falta de respeto, eso es simplemente investigación y ya veremos qué iremos encontrando. Como les decía, hay que escuchar las voces de un lado y del otro y meditar y tratar de ver cuáles tienen mayor documentación, cuáles se documentan mejor y están más respaldadas. Yo por ahora los dejo con un gran abrazo. Muchas gracias a quienes se hayan quedado hasta aquí y nos vemos pronto aquí en mi Story Channel. Amigos, cuídense mucho.